Padre Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Ok. Ahí está. ¿Cómo está, Padre Julio? Con frío Bien, también. Con frío aquí está también. frío, bastante, bastante, sí, sí. Ahí tenemos que protegernos ya, a ciertas edades ya no se puede bromear. Sí, pues, a pesar de la juventud, hay que abrigarnos. Y pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde te pedimos la sabiduría de tu Espíritu para poder entender esta palabra, este mensaje de tu apóstol San Pablo, que nos estimule, que nos motive a caminar y a vivir en la fidelidad, a ser evangelizadores hoy con la fuerza del mismo Espíritu. Te pedimos, Señor, la intercesión de la Virgen María para que ella nos dé su mismo corazón maternal, ese corazón que llenó también el corazón del apóstol Pablo, esa caridad inmensa que le hacía arder por la salvación de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces podemos iniciar. Sí, padre, gracias. Perfecto. Bien, el título que me han asignado, pues me ha parecido muy sugerente. Qué Pablo, bueno. fuerza y debilidad del al servicio de Dios. Ese es el tema, ¿no? El título. Pablo, fuerza y debilidad al servicio de Dios. Bien, prácticamente lo que voy a hacer, bueno, pues sabemos que la figura de San Pablo es tan rica, ¿no? Y sus cartas son tan sugerentes. Voy a ir tomando una serie de textos de él, dejándole hablar a él, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es dejarle hablar a él, porque si yo no lo voy a hacer mejor que él y lo que haría es estropear. Lo que voy a intentar es hilvanar algunos textos, explicar sí alguna cosita, pero dejarle hablar a él, ¿no? Creo que eso es lo más interesante. Bien, ante todo, hay que decir que San Pablo tiene una experiencia muy viva, muy fuerte de la fuerza de Dios, esa energía de la fuerza de Dios. Vamos a ver algún texto que aparece en él. Concretamente hay un texto muy sugerente, Efesios 1 del 19 al 21. Efesios 1 del 19 al 21. Es un texto muy eh, significativo porque hay un momento en que él une nada menos que tres términos, tres palabras con un significado equivalente, parecido. O sea, de tal manera quiere expresar esta fuerza de Cristo, de Dios en Cristo, que le ha alcanzado, por supuesto, a él, que enlaza una con otra tres palabras sinónimas. Leo el texto según la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice, está hablando de la victoria de Cristo, el triunfo de Cristo. Dice, esa fuerza, ese poder, la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa. Ahí están los tres términos que decía. Eficacia, fuerza, poder. Eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que lo llena todo en todo. Bien, entonces, eh, a, eh, ¿a qué alude esto? Es evidente, el texto que hemos leído está aludiendo a la resurrección y está aludiendo a la ascensión, a la glorificación de Cristo, ¿no? Cuando dice, le colocó por encima a la diestra del Padre,
en los cielos por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación. Entonces, San Pablo experimenta esta fuerza de Cristo, esta fuerza incontenible del misterio de Cristo, que le lleva a decir en dos ocasiones, en estos poquitos versículos, en un caso habla de la soberana grandeza de su poder, dice por un lado, y en el otro, la eficacia de su fuerza poderosa. De tal manera que en dos expresiones muy cercanas, en la segunda de ellas, enlazando esas tres palabras sinónimas, no sabe cómo expresar, ¿no?, la fuerza incontenible de Cristo resucitado y necesita tres palabras seguidas para subrayar esto. Bien, yo me atrevo a decir, y creo que sin falta de razón, que esto, como casi todo en Pablo, como la mayoría de las cosas en Pablo, arranca de su experiencia de conversión en el camino de Damasco. Es decir, él ha experimentado a Cristo así. Ha experimentado a Cristo obrando con poder en él. Es sabido por todos que Cristo irrumpe efectivamente en Pablo contra todas sus expectativas. Él es perseguidor, él está persiguiendo a los discípulos de Jesús y muy convencido de lo que hace, lleno de fervor, lleno de celo. Hay que extirpar esta herejía que ha surgido, este camino de los nazarenos, que lo llamaban en ese tiempo. Hay que extirpar esto y entonces Pablo pone toda su fuerza en esa tarea. Y Pablo es embestido, que no se puede encontrar otra palabra más suave, es embestido por Cristo resucitado, por la fuerza de su gracia, y esto va a hacer que él experimente, y no solamente experimente, sino que exprese esta acción de Cristo y de su gracia como fuerza, como poder. Aquí podemos ir haciendo las aplicaciones, no hace falta hacer mucha elucubración para hacer la aplicación a nosotros. La gracia con la que Cristo influye en nuestra vida, sí, muchas veces se insinúa suavemente, delicadamente, etcétera, pero muchas veces irrumpe también en nuestra vida poderosamente. Yo diría a veces sin pedirnos permiso, ¿no? Entra y obra en nosotros según su voluntad. Bien, entonces ese sería un primer texto. Un segundo texto es el que encontramos en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aquí ya Pablo no está hablando del misterio pascual, no está hablando de Cristo directamente, está hablando ahora sí de su apostolado. Voy a citar varias veces esta segunda carta a los Corintios porque es la carta en que él más abre su corazón. Bueno, lo abren todas, pero en esta, más que ninguna otra, expresa lo que él vive y particularmente cómo él concibe su tarea apostólica. Es un momento en que está siendo eh, perseguido, contrariado por los llamados judaizantes. Le dicen que él no es un apóstol auténtico porque él no conoció a Jesús, no vivió con Jesús, etc. Y él tiene que demostrar que es apóstol verdadero. Y entonces habla bastante de su tarea apostólica. Y en este texto que les he mencionado, 10, del 3 al 5, dice estas palabras. Está hablando en este tono polémico con los falsos apóstoles, etc. Y dice, las armas de nuestro combate, dice, aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para que obedezca a Cristo. Miren cómo San Pablo presenta toda su tarea apostólica como una acción potente, no de él, evidentemente, no de él, pues la fuerza humana no da de sí, sino acción de Cristo a través de él. Fíjense las expresiones que aparecen aquí. Primero, habla en contexto de combate. Habla de las armas
que no son de este mundo, no son carnales, en otro lugar dirá son armas, las armas de Dios, de Dios, y dice, son capaces de arrasar fortalezas. Él sabe que está luchando contra enemigos poderosos, contra obstáculos tremendos. Y estas armas de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Tomemos nota, por ejemplo, de las dificultades de hoy, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, etcétera. Bueno, que hay muchos muros, que hay muchas dificultades. ¿Qué más da? Tenemos el poder de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería, todo orgullo que se subleva contra el conocimiento de Dios. Deshacemos, es decir, es un tono de batalla, de combate y con la fuerza de Cristo. ¿Y qué hace? Reducimos, sigue la clave esta de combate, reducimos a cautiverio, es decir, hacemos esclavo todo entendimiento para que obedezca a Cristo. Es decir, el apóstol no es un filósofo, es un soldado. El evangelizador es un soldado que combatiendo con las armas de Dios somete las mentes y los corazones a Cristo. Y él tiene experiencia no solo de que Cristo a él lo ha tumbado en el camino de Damasco, sino tiene experiencia también de que su acción apostólica y evangelizadora derriba muros, derriba sofismas, somete mentes y corazones al imperio de Cristo. Entonces, este sería un segundo texto que me parece sumamente rico y sugerente. En Efesios 3:20, volvemos a esa carta que ya antes mencionaba, dice las siguientes palabras, Efesios 3:20. Es lo que se llama una doxología, una alabanza a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pensar, pedir o pensar. Tiene poder. Este es el punto. Tiene poder para realizar las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Es una vez más este recurso al poder que actúa en nosotros. Perdón, me ha faltado la última frase de este versículo, que es en la que quería sobre todo subrayar. Dice, tiene poder de obrar las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Es decir, es una acción poderosa, potente, eficaz, que obra en nosotros. Bien, en Colosenses 1:29, utiliza también esta expresión que una vez más delata la concepción y la experiencia que Pablo tiene. Dice, por esto precisamente, está hablando también de su tarea apostólica evangelizadora, anunciamos, amonestamos, etcétera, instruyendo con toda sabiduría, y dice, por esto precisamente me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. ¿Ven? Una vez más, esta dimensión de fuerza, de poder, tiene conciencia, tiene experiencia de esta fuerza de Cristo que actúa poderosamente en él. Y siempre en esta doble perspectiva, no solamente en él como, digamos, como individuo que acoge la acción de la gracia de Cristo, sino como apóstol, como ministro de Cristo, como evangelizador, que es instrumento de la acción potente de su gracia. Entonces, nos damos cuenta que el que actúa es Cristo, nosotros somos instrumentos, Él es el protagonista principal y su acción es eficaz. No importa que nosotros seamos limitados, imperfectos, después lo vamos a ver también eso, que seamos débiles, con tal de que dejemos pasar la acción eficaz, infinitamente poderosa de Cristo que obra en nosotros y a través de nosotros con esta eficacia suya. Y una última cita de este primer apartado, titulado así, Experiencia de fuerza y de poder, sería la de Romanos 1:16, donde Pablo, la carta de los Romanos tiene una importancia especial porque es un
podemos decir, es una gran síntesis teológica de la enseñanza de Pablo, y al inicio mismo de esa carta, casi al inicio, dice estas palabras él: el Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación. ¿Ven? El Evangelio no es solamente nociones, enseñanzas, verdades, que lo es fuerza de Dios para la salvación. En el fondo aquí empalmamos con una concepción que es de toda la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es considerada en toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, como viva y eficaz, dice por ejemplo la carta a los Hebreos. Tiene poder para salvarnos, eh, hace lo que dice, cumple aquello que anuncia, etcétera. Es una concepción, como digo, de toda la Escritura acerca de la palabra de Dios. Pero San Pablo lo refiere más directamente al Evangelio. El Evangelio es fuerza de Dios. Y decir el Evangelio es decir, sobre todo, la acción evangelizadora. La acción evangelizadora que Pablo ha experimentado, porque a ello se ha dedicado en tiempo, en todo su tiempo, en cuerpo y alma, con todas sus fuerzas. Entonces, esta acción evangelizadora, él la experimenta así. Si no, ¿cómo se explicaría este avance del Evangelio, esta difusión del Evangelio, esta capacidad de llegar, y de convertir corazones, de levantar y suscitar comunidades en todos los ámbitos, paganos y judíos? El Evangelio es fuerza de Dios. Así lo experimenta Pablo. Fuerza de Dios para la salvación. Obviamente, no es una fuerza que destruye, no es una fuerza que aniquila, es una fuerza para salvación. Entonces, en ese anuncio, en esa proclamación del Evangelio de Cristo, actúa la fuerza de Dios para que quien lo acoge por la fe le alcance la salvación. Y esto es una cosa muy importante que tenemos también nosotros que tener muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos en nombre de Cristo, predicamos, etcétera, eh, esa palabra es eficaz. Si fuera una palabra mía, puramente humana, uno diría, bueno, pues no tiene eficacia. O sea, fíjense que incluso la palabra humana tiene una cierta eficacia. Y si no prueben a decir a una persona tonto, oye, pues tiene eficacia, ¿no? Esa palabra se vuelve contra ti y te golpea. O dices a una persona te quiero, pues tiene eficacia, ¿no? La palabra humana tiene una cierta eficacia. Pero la palabra de Cristo a través de nosotros tiene una eficacia incomparablemente mayor. Entonces digo, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque ya no soy yo quien hablo. San Pablo dirá, es Cristo quien habla en mí. Cristo habla a través de mí. Entonces, siendo palabra de Cristo, es una palabra potente. Y eso vale para nosotros también, no solamente para el sacerdote que predica, sino también para un laico que tiene que dar un tema, que habla en nombre de Cristo, que es portador de su palabra, y esta palabra es fuerza de Dios para la salvación. Entonces, no llevo los corazones por los argumentos que doy, por los razonamientos que realizo. Llego a los corazones porque dejo pasar esa acción, esa palabra que es potente, que es eficaz, que es creadora, que es salvadora, esa palabra que toca los corazones. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando Pedro, perdón, predica el día de Pentecostés? Que nos dice el texto sagrado que sus palabras traspasaron el corazón de los que escuchaban, como una espada, ¿no? Es así. La palabra traspasó el corazón y se convirtieron, unos 3.000. Y la prueba de que se convirtieron es que inmediatamente preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, este es el estilo de la acción evangelizadora, una acción potente, porque en ella obra Cristo a través del apóstol, a través del evangelizador, que es simplemente y nada menos que instrumento de Cristo. Bien, hasta ahí el primer apartado. El segundo apartado es fuerza en la debilidad. Fuerza en la debilidad. Aquí entramos ya en un punto que supera, que rompe incluso nuestra lógica humana. Porque decir fuerza en la debilidad, pues nos llamarían locos, ¿no? Pues, ¿qué? Es una locura. Pues sí, es una locura, pero es la locura de la cruz, justamente. Yo recuerdo una vez que
en una librería me encontré un libro que me llamó la atención el título. El título era La alegría en la cruz. Dije, ¿cómo? Entonces, La alegría en la cruz era una semblanza, biografía de una mujer francesa, Martha Robin, que está, me parece que ya ha sido declarada venerable por la iglesia, que pasó 50 años postrada. Entonces, la alegría en la cruz. Bueno, pues estas son las locuras de Cristo, las locuras del cristiano, que nos trae algo verdaderamente novedoso. Fuerza en la debilidad. Fuerza en la debilidad. Esto es, parece ir contra la lógica, no va contra la lógica, pero sí que la supera y aparenta contradecir la lógica humana. Vamos a ver algún texto en esta línea. Bueno, el texto base del que vamos a partir, que me parece que es fundamental, yo lo llamo la segunda conversión de Pablo, ¿no? Porque él tiene su conversión en el camino de Damasco, pero este se le puede llamar su segunda conversión. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. No olviden que esta segunda carta a los Corintios está toda ella en ese contexto polémico frente a los falsos apóstoles, judaizantes, etcétera, que le atacan a Pablo y atacan su enseñanza. Bien, entonces Pablo está argumentando cómo él es verdadero apóstol. Y bueno, pues aquí ha estado diciendo, por un lado, cómo está acreditado por todo lo que ha luchado y sufrido por Cristo, y sobre eso volveremos después, y en un momento dado se le escapa su orgullo, ¿no? Y dice, bueno, si hay que presumir, estoy dispuesto a presumir también de visiones y de revelaciones. Entonces cuenta algunas de sus experiencias místicas. Yo sé de un hombre que subió al tercer cielo y vio cosas que los ángeles no pueden contar, etcétera, etcétera. Bien. Después de decir eso, al final del capítulo 11 y al principio sobre todo del 12, continúa. Dice, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que ve en mí o lo que oye en mí. Y continúa en los versículos siguientes, desde el 7 en adelante. Por eso, para que no me enorgullezca con la sublimidad de estas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría, no me enorgullezca. ¿Qué significa este aguijón de la carne? Bueno, algunos lo interpretan como una tentación de Pablo, por aquello que dicen en la carta a los romanos, hago el mal que no quiero, no hago el bien que quiero. Hay quien lo interpreta como una enfermedad. Eh, Podrían interpretarse de esas dos maneras, pero parece que la interpretación más adecuada es que se refiere, teniendo en cuenta todo el contexto, se refiere a las persecuciones que está encontrando, ¿no? Las contrariedades, dificultades de todo tipo que encuentra. Parece que es a eso a lo que se refiere. Fue dado un aguijón, es decir, en este entusiasmo que Pablo tiene por llevar el Evangelio a todo el mundo, me encuentro con este obstáculo, esta dificultad que me frena, que me bloquea, que me paraliza. Y continúa. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Él lo siente como un obstáculo y le pide al Señor, quítame este problema, quítamelo. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Esta es la afirmación fundamental que Pablo escucha en su corazón, como palabra de Cristo que le ha iluminado. Mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Y continúa él. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso, me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las angustias, perdón, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte.
Este versículo es uno de los que me parece que corrobora que está hablando precisamente de persecuciones, porque dice flaquezas, persecuciones, necesidades, angustias sufridas por Cristo. Entonces parece que se refiere a todo este tipo de contrariedades que él está experimentando y que llega un momento en que entiende, a la luz de la palabra de Cristo, entiende que esto no es un obstáculo. Lo había sentido como un obstáculo y ahora deja de sentirlo como un obstáculo. Como lo experimentaba él como obstáculo, le pide al Señor reiteradamente que se lo quite. Señor, quítame esto que me estorba para la misión que tú me has encomendado. Cuando entiende, mi gracia te basta, mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad, entonces me dice, pues ya me enorgullezco en esto, me complazco en esto, ya no lo siento como estorbo, más bien me he reconciliado con todo eso y no lo veo como problema. ¿De dónde extrae Pablo esta luz para vivir esta segunda conversión? Ya no estar reclamando al Señor, eh, quítame esta dificultad, sino llegar a decir, me complazco, me lleno de gozo, me enorgullezco en esta dificultad. ¿De dónde ha aprendido Pablo esto? Pues es una iluminación que a él le ha venido, indudablemente, que haya sido revelación, visión, bueno, solo Dios sabe, ¿no? Pero ha tenido esa iluminación interior que en alguna medida todos podemos experimentar, de cómo la Pascua de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, iluminan su propia vida como apóstol. Si miramos la otra carta a los Corintios, Primera Corintios, en el capítulo 1, ahí tenemos estas palabras que Pablo escribe a los Corintios. Capítulo, bueno, es un texto, se puede leer un poquito más largo, pero sobre todo estos versículos, 1 Corintios 1, del 22 al 25. Dice San Pablo, así pues, dice, Dios se valió de la necesidad de la predicación para salvar a los creyentes. Así pues, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que gentiles, que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Es decir, predicamos a un Cristo crucificado que es fuerza de Dios. Pablo ha contemplado este Cristo roto, este Cristo, digamos, inutilizado, impotente en la cruz, es el colmo del fracaso, de la debilidad. Ha contemplado que ahí está la fuerza de Dios. Ahí, en la cruz de Cristo, es donde Dios nos salva. Y en consecuencia, Pablo, ahora en esta segunda conversión, ha entendido que lo mismo que Cristo nos salvó en su debilidad, lo mismo que la fuerza de Dios, la fuerza salvadora de Dios obró en la debilidad de Cristo crucificado, así también ahora la fuerza salvadora de Dios quiere seguir obrando en la debilidad, es decir, en el sufrimiento, en la persecución, en la contrariedad del apóstol, del evangelizador. Entonces, esta iluminación para Pablo es sumamente reveladora, porque ahora ya no huye de la cruz, de la persecución, ya no intenta evitarla por cualquier motivo, sino que Pablo abraza la cruz. Me glorío, me enorgullezco, me complazco en estas flaquezas, persecuciones, contrariedades, angustias sufridas por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en la debilidad de Cristo está la fuerza de Dios, en la debilidad del apóstol está también la fuerza de Dios. Entonces, es contemplar el misterio pascual que se hace presente en la vida del cristiano y particularmente en la vida del apóstol y del evangelizador. Eso es lo que ha hecho Pablo en ese texto de 2 Corintios. Bien,
Otro texto importante también de 2 Corintios es el siguiente, capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice ahí estas palabras. Es un texto muy conocido, por lo menos este versículo primero muy conocido. Dice, llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. ¿Ven otra vez la palabra fuerza? Este es el contraste de Pablo. Fuerza extraordinaria en recipientes de barro. Este texto yo lo he oído comentar muchas veces en un tono, por así decir, muy moral, muy moralizante. Es decir, bueno, somos los recipientes de barro, somos nosotros, que fallamos, que pecamos, etcétera. Bueno, no es que se excluya eso, pero no es eso lo que dice Pablo. Él, ¿y por qué no dice eso? Porque lo vemos por los versículos que vienen a continuación. Llevamos este tesoro, en lo que está hablando, su tarea de evangelizador, de apóstol, de misionero, etcétera, lo llevamos, dar a conocer a Cristo, transmitir el conocimiento de Dios, hacer brillar la luz de Cristo en los corazones, esto tan grande, tan maravilloso, lo llevamos en recipientes de barro, para que se vea, aparezca claro, que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando se ve la debilidad del barro, se percibe claramente que no es de los hombres, que es de Dios. Y continúa, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. ¿Ven? Es una vez más la situación de persecución, de sufrimiento por Cristo, por el Evangelio, que vive el apóstol y que vive con esta conciencia, yo diría incluso gozosa, yo diría incluso entusiasta, victoriosa, con conciencia sí, de vencedor. Este es el estilo, el estilo claramente de San Pablo, ¿no? Lo ha dicho un poco antes en esta misma carta segunda a los Corintios. Cristo nos lleva siempre en su triunfo, en su victoria. Entonces ahí esta fuerza extraordinaria se encierra en ese recipiente de barro que es la debilidad. Una vez más, el misterio pascual de Cristo que se hace presente en la vida del cristiano y del apóstol. Bueno, estos textos nos pueden bastar para este segundo apartado que hemos titulado Fuerza en la debilidad. Y ahora vamos ya al tercer apartado que yo he titulado Aplicaciones y consecuencias de todo esto. Digamos, después de este planteamiento fundamental, ahora vamos a sacar aplicaciones. ¿Dónde experimentamos esta debilidad? ¿Dónde se hace presente esta fuerza de Dios en nuestra debilidad? Bueno, ya lo hemos mencionado, en primer lugar en las persecuciones. Aquí lo tenemos en este texto del capítulo 4 claramente indicado, ¿no? Los versículos 8 al 9. Y todavía continuará más adelante en el versículo 11. Aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y esto lo vimos también en ese versículo 10 de ese capítulo 12 que también hemos mencionado. Me complazco en estas angustias, necesidades, persecuciones sufridas por Cristo. Entonces, ese es un primer punto que podemos aplicar a nuestra vida. Cuando me persiguen injustamente, cuando me calumnian, cuando me tratan mal, etcétera, bueno, pues ahí. Segundo aspecto en el que podemos aplicar esto, lo que podemos llamar pobreza de medios. ¿Cuál es la reacción humana, la manera humana como solemos o tendemos a funcionar? Bueno, queremos llevar adelante una tarea apostólica, evangelizadora, inmediatamente pensamos en los medios. ¿Eso está mal? No es que esté mal,
pero tenemos que matizarlo bastante. ¿En qué sentido? Pues tenemos que matizarlo en cuanto que no es una tarea humana. O sea, si nosotros hacemos una tarea humana, una empresa, un negocio, cualquier tarea humana, vamos a tener que poner unos medios adecuados para que el resultado sea el que esperamos obtener. Pero cuando tenemos entre manos una tarea divina, como es la predicación, como es la evangelización, los medios tienen que ser pobres. Tiene que hacerse presente la cruz de Cristo. Tiene que hacerse presente la debilidad para que se manifieste, como dice Pablo, que es de Dios y no de nosotros. Si nosotros tuviéramos muchos medios de todo tipo, la gente diría, ah, claro, todos se convierten porque, claro, con los medios que tienen, medios de comunicación, todo tipo de recursos, etcétera, pues igual lo haría cualquier ideología de este mundo, ¿no? Que tiene todos los medios a su alcance, pues convence a todo el mundo de que sigan esa ideología. Pero cuando actuamos con medios pobres, se hace muy patente entonces que la obra es de Dios. La cita es Segunda de Corintios 8:9. En ese capítulo Pablo está hablando en un contexto muy concreto, que está exhortando a los corintios a ser generosos en una colecta que está preparando él para los cristianos pobres de Jerusalén, y les motiva de esta manera. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que ustedes se enriquecieran con su pobreza. O sea, Cristo, siendo rico, o sea, siendo Dios, se ha hecho pobre, se ha hecho hombre, limitado, para que nosotros seamos enriquecidos como con su pobreza. Entonces, este estilo de Jesús, que no ha venido con un poderío de medios humanos, que ha pasado 30 años oculto en Nazaret, que ha predicado en un país, en una región que no era el centro del mundo, una región sin importancia, que se ha rodeado de discípulos muy torpes, incultos, que ha permitido ser perseguido y ser crucificado, etcétera, que ha caminado con instrumentos tan pobres, tan débiles. Bueno, pues este es el estilo también de la iglesia. Este es el estilo del cristiano, del apóstol, caminar con medios pobres. Entonces tenemos que pensar ante cualquier tarea apostólica y evangelizadora, poner los medios, sí, pero teniendo en cuenta, uno, lo que esa expresión que nos salía antes, que no luchamos con armas carnales, o sea, con armas de este mundo, sino con las armas de Dios. Y dos, que precisamente para que se vea que la obra es de Dios y no nuestra, los medios tienen que ser pobres. Claro, mientras estamos en este mundo, algún tipo de medios hay que utilizar, evidente, pero en caso de duda, tendamos a utilizar medios pobres. Este es el estilo de Pablo. Y el Evangelio y el cristianismo y la iglesia se extendió con una rapidez impresionante sin medios. Y se extendió muy rápidamente y se extendió con una fuerza incontenible. Y se vio claramente que aquello era de Dios, no era una propaganda humana. Bien, pobreza de medios. Otra consecuencia importante que también está recogida en 1 Corintios es apoyarse en los pequeños. Dice en 1 Corintios 1, después del texto que he citado antes, dice 1 Corintios 1 del 26 al 31. Miren, hermanos, quienes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Otra vez aquí tenemos que hacer contraste con la tendencia humana. ¿La tendencia humana cuál es? Bueno, pues si queremos influir en la sociedad y en el mundo, vamos a buscar a la gente más valiosa. Vamos a las universidades, vamos a buscar a los políticos, a la gente influyente,
etc. Ese es el estilo del mundo, pero el estilo de Dios no es ese. Ha elegido lo necio, lo débil, lo que no cuenta, lo que no es, llega a decir Pablo, lo que no es. De hecho, esta comunidad de Corinto estaba compuesta en sus 2/3 partes por esclavos. Y los esclavos no eran nada. O sea, un esclavo no tenía identidad, no era reconocido como persona, no tenía ningún valor a los ojos del mundo ni de la sociedad. Y esta comunidad fue especialmente vigorosa, especialmente llena de vitalidad. Entonces, ahí tenemos una aplicación también en nuestra tarea evangelizadora. Ahora hay que poner algunos medios porque estamos en este mundo, pero inclinándonos siempre a medios pobres para que se manifieste la fuerza de Dios. Otra consecuencia es que la que aparece también en Primera de Corintios 2, 2 del 1 al 5, lo leo primero y lo comento un poquito. Dice, yo hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundara no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo llega a Corinto inmediatamente después del fracaso de Atenas. En Atenas, Pablo intentó hacer un brindis a la filosofía, ¿no? Intentó hacer un discurso muy sabio para ganarse a aquella gente que era muy culta, que andaban siempre filosofando y tal. Y Pablo en Atenas fracasó. Sí, conquistó algunas almas, pero aquello fue un fracaso bastante rotundo. Otro día te escucharemos. Esas cosas que tú cuentas no interesan. Y deja Atenas y se va a Corinto. Y cuando llega a Corinto, Pablo aquí confiesa cuando después les escribe esta carta, llegué tímido, tembloroso, no quise saber más que a Jesucristo crucificado. Entonces, esta es la fuerza del apóstol, predicar a Cristo crucificado. Y esto también nos debe, no sé, como involucrar a nosotros, nos debe cuestionar, porque tendemos, sin darnos cuenta tendemos a suavizar, tendemos a decir, bueno, vamos a decir palabras, a utilizar expresiones que no choquen mucho este mundo nuestro, que no acepta muchas verdades, etcétera, etcétera. No, pues Cristo crucificado. Así es. Este es el centro de nuestra fe y este es el que toca los corazones. Y no fui con muchos discursos muy sabios, sino que fui predicando desnudamente a Cristo crucificado. Bien. Todo tipo de privaciones y contrariedades. Aquí pueden leer el texto tan bonito y sugerente de 2 Corintios 11, del 23 al 29, un poco antes de lo que hemos leído antes, donde dice, hablando de que en él se cumplen los requisitos del verdadero apóstol, más en trabajos, más en cárceles, en azotes, en peligro de muerte. Muchas veces, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno, 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué, un día y una noche pasé en el abismo, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el despoblado, por mar, entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Bueno, entonces, que a nosotros nos cuesta a veces el evangelizar algún sacrificio, alguna dificultad, será todavía muy poco comparado con lo que vivió Pablo. Estos días leía una biografía de un obispo que fue de Chachapoyas, la primera mitad del siglo XX, y es impresionante porque en ese entonces la diócesis de Chachapoyas abarcaba todo lo que es la región de Amazonas y de San Martín, y se recorrió como 7 veces toda la región, hasta el último poblado, 7 visitas pastorales completas,
con cansancio, lluvia, frío, sol, pues como hizo Santo Toribio en otros tiempos también, con caídas, con rotura de pierna, de costillas, con zancudos, o sea, con infecciones, con enfermedades, o sea, de todo. Me dice, bueno, pues esto es llevar el Evangelio, cueste lo que cueste. Bien, privaciones y contrariedades que no son obstáculo, sino que son ingrediente para la tarea evangelizadora. Bien, y una última consecuencia o aplicación de todo esto, podemos hacerla en algo que también nos puede venir muy de lleno a nosotros. Gálatas 4 del 13 al 14, dice Pablo. Está hablando a los Gálatas, que también están ahí un poco díscolos, y les dice estas palabras. Ningún agravio me hicieron, dice, bien saben que una enfermedad dio ocasión para evangelizarles por primera vez. Miren, una enfermedad de Pablo fue la ocasión de evangelizar a los Gálatas. Uno hubiera dicho, pues se enfermó, ya tiene que ponerse a reposar, nada que hacer, ya no se puede evangelizar. Pues al revés, la enfermedad, que sería, digamos, como una contrariedad, ha sido precisamente la ocasión y el vehículo para poder evangelizar esta región de los Gálatas. Entonces, la enfermedad que tantas veces sentimos que nos tumba, que nos impide avanzar, pues es precisamente la ocasión muchas veces de llevar el Evangelio. Dios sabe cómo. Estos días también leyendo una biografía, no es una biografía, es una semblanza de Carlo Acutis, este adolescente que va a ser canonizado pronto. Es muy interesante porque está escrito por la mamá de él, ¿no? La mamá de Carlo. Era una mujer, bueno, católica sí, pero prácticamente no practicante. Dice que había ido 3 veces en su vida a misa y fue su hijo quien la evangeliza, ¿no? Pero digo esto como una enfermedad que murió, una leucemia repentina que en una semana se lo llevó, pues como esta enfermedad está sirviendo para evangelizar. La figura de Carlo Acutis está inspirando a muchos jóvenes, adolescentes, niños y no tan jóvenes a veces, pues porque es un testimonio de santidad y de unión con Dios impresionante. Entonces, no hay nada que sea obstáculo para la obra de Dios, ¿no? Lo que muchas veces consideramos obstáculo, no lo es realmente. Bien, entonces ya para concluir, conclusión, la fecundidad de la cruz. Esto es lo que nos enseña el título que decíamos, fuerza y debilidad del servicio de Dios, en el fondo es hablar de la fecundidad de la cruz. Digo fecundidad porque San Pablo, que era muy viril, él era muy hombre, muy varón, utiliza esta expresión en Gálatas 4:19. Dice, escribiendo a los corintios, a los gálatas, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Pablo entiende sus dificultades, sufrimientos apostólicos como dolores de parto, es decir, como algo que da vida. Los dolores son dolores, pero los dolores de parto transmiten vida. Bueno, pues así es la tarea evangelizadora, la tarea apostólica. Serán dolores que transmiten vida. Y esta verdad se ilumina en muchos textos de San Pablo, que sería interminable, pero al menos anotemos este otro, o estos otros dos. Ya, con esto ya concluimos. Uno que es muy importante, Colosenses 1:24. Me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que en mi carne falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Me alegro, dice, de estos padecimientos. Pablo está en la cárcel cuando escribe esta carta. Me alegro de estos padecimientos por ustedes y de ese modo completo las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y el último texto, volvemos a cerrar con 2 Corintios, con la que habíamos empezado, en ese capítulo 4 que ya antes mencionábamos también. Dice
capítulo 4, versículos 10 al 12. Dice San Pablo, llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y matiza todavía más en el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros, más la vida en vosotros. O sea, Pablo experimenta todas estas contrariedades, persecuciones, dificultades y tiene una conciencia clara de que esa cruz está siendo a favor de aquellos a quienes evangeliza. Es un sufrimiento fecundo porque la redención se ha realizado a nivel de la cruz de Cristo y la extensión de la evangelización y por tanto de la redención solamente puede realizarse así, también mediante la cruz de Cristo. Bueno, pues hasta ahí en los textos de San Pablo y un poquito lo que quería compartirles en este día. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna aclaración. Si alguien tiene alguna pregunta. Padre, una preguntita, a ver. Eh, Usted que habla de cursillos, o conoce cursillos, perdón, y bastante. Eh, de verdad, digamos que la manera de predicar, en nuestro caso, rollo, comportamiento en el cursillo mismo, etcétera, digamos, es claro ahora para mí, por lo menos me ha quedado claro, que tiene que haber todo esto que usted nos ha explicado para poder llevar eficazmente la palabra de Dios. Pero, ¿cómo hacerlo en la etapa del precursillo, básicamente? O sea, usted sabe que hay ahora muchos problemas, o entre comillas problemas, dificultades, para poder invitar candidatos a cursillos, ¿no? Hay problemas de tipo material, que eso tiene una forma de solución, creo, pero sobre todo problemas de tipo de espiritual, de convencimiento, de atraer. Es verdad que mucho se nos dice y muchos sabemos que el testimonio de vida es importante, pero pienso que también la palabra, lo que uno diga, no solamente testimonio, en algo también puede ayudar. ¿Cuál es su percepción, su opinión sobre eso? Gracias. Sí, a mí me parece que siempre atrae una palabra entusiasta, ¿no? Pero entusiasta no porque uno quiera darle esa forma así exterior, sino porque nace de un entusiasmo real, ¿no? Eh, yo digo, a nivel humano, cuando una persona está enamorada, por ejemplo, entre esposos, ¿no? Cuando un marido habla de su esposa o una esposa de su marido, se nota, ¿no? Cuando la persona está realmente enamorada. O cuando a nivel humano admiramos a alguien, ¿no? O sea, tal profesor, este profesor que tuve es lo máximo, uno admira a esa persona, o tal pintor, qué maravilla de pintor, o tal, ¿no? Entonces, se percibe cuando hay amor y cuando hay admiración. Entonces, si en nosotros se da este amor apasionado a Cristo, se da esta admiración, eso normalmente se va a expresar con entusiasmo, ¿no? Si hay amor y hay admiración, el entusiasmo brota solito, ¿no? Entonces, eso creo que es un ingrediente fundamental, ¿no? Porque si el evangelizador, si el apóstol no está bien convencido, y cuando digo convencido me refiero en toda su persona, vitalmente, no solo intelectualmente, sino bien convencido por experiencia, pues lógicamente no va a convencer a nadie, ¿no? Es como el vendedor de lo que sea, de fruta, si no está convencido de que el producto que lleva le interesa a la gente y es bueno para la gente, pues no va a convencer a nadie que le compre, claro. No sé si conocen esa anécdota que he escuchado contar de una persona que se dedicó de estos que venden libros por las casas, ¿no? A domicilio, van tocando puertas para venderte un libro, una enciclopedia, tal, ¿no? Entonces, este, no conseguía mucha venta, pero ya un día, después de tiempo, consiguió vender una enciclopedia y tal, ¿no? Y bueno, cuando regresa a contarle a su jefe, le dice, ¿no? Su jefe le pregunta,
muy bien, aquí tienes tu dinero, lo que te corresponde, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? Le pregunta. Y dice, bueno, lo primero que voy a hacer es invitar a mi familia a una buena cena, después comprarme unos zapatos nuevos y después comprarme una ropa nueva también que se me ha desgastado en estos días que he estado ya. Entonces el jefe le dice, mira, joven, te aconsejo que no sigas en este trabajo. ¿Pero por qué? Si ya por fin hoy he vendido una enciclopedia entera y estoy contento y orgulloso. Le dice, no, te aconsejo que no sigas en este trabajo, porque si realmente tú estuvieras interesado con eso que has ganado, habrías comprado una enciclopedia. Entonces, si a ti no te interesa la enciclopedia como para comprarla, no vas a convencer a nadie de que la compre, ¿no? Entonces, mejor búscate otro trabajo, le digo. Es una anécdota simpática, pero que me parece que habla un poco de este entusiasmo, ¿no? Que estamos llamados a tener y a vivir. Padre, ¿cuál es el nombre del obispo que estabas leyendo su biografía? Monseñor Octavio, eh, no tengo aquí delante, Octavio Ortiz. Está introducido el proceso, no sé cómo estará el proceso, pero sé que está introducido el proceso. Octavio Ruiz Arrieta o algo así. Eh, cuando los salesianos llegaron al Perú, fue de los niños que en ese entonces fueron evangelizados por los salesianos, fue de los primeros niños que entró con ellos, ¿no? Y de Mm. ahí ingresa al seminario, se hace sacerdote, se hace salesiano y de ahí lo hacen obispo. Entonces, en el año 1900, en los años 90 creo que es, hay una carta ahí lo trae en la biografía de la Conferencia Episcopal Peruana, donde firman todos los obispos pidiéndole al Papa que inicie la causa de canonización de este obispo. No, alguien me pasó el libro y lo he leído, pero no tengo noticia de cómo esté esa causa, si ha avanzado o cómo será. Octavio, el libro está publicado en la editorial Salesiana. Ya, gracias. También pensaba en todo lo que nos has narrado con la vida de San Pablo, que acá nosotros creemos que todo es difícil y que antes era fácil, ¿no? Y siempre hay problemas, siempre hay dificultades, son de diferente estilo, o Ujú, sea, yo pienso que son de diferente envoltura, pero por dentro es lo mismo. ujú, No hay nada nuevo, no se ha inventado nada nuevo, pero sí hay algo que yo siempre me llama la atención. ¿Cómo es posible que cuando queremos invitar a un cursillo es muy caro? Esa es ujú, la primera respuesta, es muy caro. Pero vienen cantidad de, no quiero decir nombres, pero muchos artistas peruanos y internacionales que cantan y hacen un show regio, lindo, y la gente va a los conciertos y se llenan los conciertos y bien hecho porque la pasan bien y el artista vive de eso. Pero ujú, ¿por qué consideramos para un cursillo, para tener un encuentro tan hermoso? Nadie se queja después que lo ha vivido, pero para ir es difícil, un poco lo que decía Julio, ¿no? Entonces, esas cosas son contradictorias y a mí me invita a decir que sigo confiando en mis capacidades humanas y no incremento la oración para que Dios obre, ¿no? Pero ¿qué reflexión o qué tip nos puedes dar respecto a eso? Bueno, yo creo que hay un argumento sencillo, ofrecerle a la persona medios, ¿no? Si bueno, sí, o sea, realmente el cursillo cuesta esto porque la casa nos pide esto, lo que sea, pero em, pues vamos a buscar medios, ¿no? Si tu problema realmente es ese, no te preocupes, buscamos medios. Entonces, por lo menos aquí, bueno, en la casa nuestra de retiros, esa es un poco la política que tenemos, ¿no? Por un lado, bueno, intentamos poner el precio mínimo lo más bajo posible Sí, para facilitar, claro, también en la realidad nuestra de Lima Sur, a veces hay mucha gente que tiene mucha escasez, una situación muy, muy limitada económica.
Entonces intentamos poner los precios mínimos, pero también si es que hay personas que no pueden pagar todo o que no pueden pagar nada, pues igual los aceptamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto sí que también hay que intentar facilitar. Si realmente, o sea, a veces la persona puede ocurrir que sí lo tiene, ¿no? Sí que lo tiene, pero claro, como no valora lo que ahí va a recibir, ¿no? Porque el que va a un concierto, pues ya sabe que no sé qué, que se va a entretener, que es un, no sé, es un artista de fama mundial, lo que sea, ¿no? Entonces piensa que vale la pena entregar ese dinero. El que no está tan convencido, a lo mejor el dinero lo tiene, pero no está tan convencido, pues habrá que ayudarle, ¿no? Sí, en ese aspecto, facilitarle las cosas para que pueda vivir, ¿no? De repente luego cuando él esté convencido, será él quien ayude a otros. Sí. ¿cierto? Padre, un poco es la publicidad, ¿no? En realidad un cantante, uno de estos viene con toda una publicidad, con todo un show, con toda una cosa de estas, y se ve bien. En cambio, en el cursillo no hay mucha publicidad, que digamos. Ujú. Entonces sería cuestión de que ustedes y nosotros hagamos más publicidad para vivir el cursillo, ¿no? Sí, hoy día tenemos medios, ¿no? Hoy día en las redes, con las redes se llega a todas partes, ¿no? Entonces ahí por esos cauces a veces se puede llegar, aunque no tengamos medios de televisión, de otras cosas, pero por redes se puede difundir, ¿no? Eso sí que hay medios hoy día que facilitan, me parece esas cosas. Claro, gracias. Muy bien, Julito. pues adelante, adelante, hermanos. Padre, bueno, ante todo, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, de verdad que creo que esta charla, que la estamos grabando precisamente por eso, para poder publicarla en las redes precisamente, Ujú, entonces va a servir a mucho, va a servir de mucho, porque está precisamente dirigido hacia la labor del evangelizador. Y ujú, nosotros, siendo evangelizadores, eh, tenemos que poner más confianza en quién es la fuerza en el fondo del cursillo, la fuerza del cursillo, ¿no? Que es un don finalmente del Espíritu Santo, un don de Dios. Entonces, si logramos vivir, como decimos, ser eh, realmente apóstoles en toda su extensión, eh, creo que las cosas pueden mejorar para todos, ¿no? Por ujú. eso es que creo que usted nos ha dado muchas enseñanzas sobre este tema que de seguro que van a servir de mucho a muchos de nosotros, realmente. Le agradecemos muchísimo y solamente le pido que dos cosas, ¿no? Uno, que, bueno, nos dé su bendición final, pero lo otro también que nos dé, digamos, la venia para poder tenerlo en otras oportunidades, en espacios como este, para poder seguir, digamos, transmitiendo aquello que es realmente importante para el desarrollo del movimiento cursillo y para nuestra tarea de evangelizadores, ¿no? Así que lo dejo a usted con la Bien, palabra, por favor. Gracias. pues siempre que se pueda, con mucho gusto. Si lo suben, ya me pasan el enlace para poder disponer también de ello. ¿Sí? Sí, gracias, Padre. Muy bien. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de estos hijos tuyos, que los fortalezcas con la gracia de tu Espíritu para evangelizar a tiempo y a destiempo, para evangelizar con poder y con entusiasmo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muy Amén. Muchas bien. gracias, Padre. Gracias, Padre. Ahí nos vemos si Dios quiere. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos a Padre Eric también, que nos Sí, acompañó en un cursillo la vez pasada y la verdad que salió fabuloso también. qué bueno, cuánto me alegro. Sí, muchas gracias, Padre, nuevamente. Ahí nos Padre, vemos. muchas Hasta otro gracias. momento. Gracias. Hasta luego.